a un nuevo video más de Aprende en Casa. Hoy vamos a hacer el día 1 de la semana 27 y nuestro tema es ¿cómo se relacionan las diversidades de plantas con las características de un ecosistema? Esto viene al curso de Ciencia y Tecnología. Nuestra meta o lo que vamos a cumplir en esta clase de hoy es analizar y explicar las características de los ecosistemas con la diversidad de plantas. Vamos a empezar. Para empezar vamos a responder las siguientes preguntas. Primero, ¿sabes qué plantas son las más abundantes en tu región? Yo, ya que estoy en Ica, las plantas más abundantes es el carrizo, lo que se hace en las canastas. Sí, eso es lo que se hace en las canastas. De igual manera los guarangos, pero ya está en peligro de extinción. La segunda pregunta, ¿sabes cuán diversas son las plantas en tu localidad? Sí, son muy diversas, ya que si tú vas a un lugar, la encuentras. Vas a otro lugar, de igual manera, te la encuentras. ¿Conoces su importancia para la vida de sus pobladores? Sí, yo conozco su importancia. ¿Cuál? Ya que sin las plantas, si no existieran las plantas, nosotros no estaríamos vivos, no tendríamos vida, ya que las plantas expulsan el oxígeno y respiran el dióxido de carbono. ¿Sabes la importancia que tienen para la vida de otras plantas y de los animales? Sí, como las plantas hacen su fotosíntesis, expulsa oxígeno, y con ese oxígeno nosotros vivimos, de igual manera los animales. Y nosotros expulsamos el dióxido de carbono, y las plantas con eso respiran. Y como hemos respondido, sigamos. Nuestra pregunta de investigación de hoy es: ¿qué características del ecosistema se relacionan con la diversidad de las plantas? Ahora, escribe una o dos posibles respuestas para la pregunta de investigación. Escribe al lado de cada respuesta una idea que la fundamente. Ordena tus ideas antes de escribir. Y yo sí puse una hipótesis, una posible respuesta. Creo que las características de los ecosistemas que se relacionan con la diversidad de las plantas son que la diversidad de las plantas sí se relaciona con la diversidad, ya que si faltaría uno en el ecosistema no estaría completo y traería tragedias. ¿Pero por qué? Porque, digamos, si no habría la planta, no habría vida. De igual manera, los animales no se pudieran alimentar. Un herbívoro come plantas y si no hubiera plantas se hubieran muerto. De igual manera, los carnívoros, ¿qué comerían? Entre ellos y se hubieran muerto. ¿Y qué comerían los microorganismos? Nada. Ya que hemos respondido a nuestra pregunta de investigación, sigamos. Tus ideas son muy importantes. Recuerda que tus respuestas son hipótesis sobre lo que las características del ecosistema y las plantas. Recuerda también que para demostrar lo que has afirmado en tus hipótesis, necesitas investigar, así que tus ideas estarán basadas en evidencias científicas. En tu portafolio tienes apuntes respecto a qué debes hacer para demostrar tu hipótesis. ¿Recuerda bien? Pues anda a buscar tu portafolio. Revisa lo que tienes anotado y completa lo que necesitas para elaborar tu plan de investigación. Tenemos nuestro plan. ¿Qué acciones realizaré? ¿Qué haré primero? ¿Recuerdan bien lo que hicimos? Primero buscaré información en fuentes confiables. ¿Qué haré luego? Luego buscaré un tema relacionado a las plantas. ¿Y qué haré después? Responderé la pregunta de investigación científicamente. Ya que hemos puesto nuestro plan, sigamos. Ahora, en tu portafolio tienes anotado también lo que sigue en tu plan. Si tienes posibilidades de conseguir información, inclúyela en tu lista de materiales. Para ayudarte, te alcanzamos una ficha de lectura como material que te servirá para informarte y dar respuesta a la pregunta de investigación. De igual manera, otro plan. Pero, ¿qué materiales voy a utilizar para responder a la pregunta? Acá nos brinda Aprende en Casa el material, o sea, el recurso, características del ecosistema y la diversidad. Pero yo también puedo añadir más materiales. Libros relacionados a las plantas del ecosistema y otro material como internet y sitios web. Si has elegido una lectura para tu investigación documental, recuerda que la información que obtengas debe ser de fuentes confiables. Ya que conoces los criterios de confiabilidad, después tendrás la oportunidad de evaluar el material que has empleado. ¿En qué registrarás la información que obtengas en la lectura? Yo le evaluaré los criterios de confiabilidad en un cuadro.
¿Recuerdan? ¿Se recuerdan cuando nosotros evaluábamos en un cuadro sobre el nombre del autor, cuántas veces era citado? ¿Recuerdan? Pues si ya has recordado, qué bien por ti. Ahora vamos a ir al recurso. Ustedes tienen ahí su recurso de aprender en casa. Pues vamos a leerlo conmigo. Recurso: características de los ecosistemas y la diversidad. La casa bonita es el nombre de un relato para niños, pero hoy será el nombre que le pondremos por esta vez a un árbol de encino. Hace años se realizó un conteo de seres que lo habitaban y se descubrió que sobre él vivían 30 especies de aves, 200 especies de mariposas nocturnas y miles de insectos. Todos en un solo árbol. ¡Wow! Imagínense, tantos animales, tantos seres vivos dentro de un árbol nomás. Especies, pero capaz de una especie habían 10 o 2 o 3. De 200 especies de mariposas, capaz habían 2 de cada una. Y miles de insectos, tantos animales en solo un árbol. Ahora imagínate, ¿cuántos animales perderán su casita bonita cada vez que se corta un árbol? Si por lo menos acá habrá algo de 5.000 seres vivos. ¿Cuántos animales se quedan sin su casa cada vez que se corta un árbol? Y si en vez de uno se cortan miles, ¿cómo está ocurriendo en este momento en muchos lugares del país? ¡Wow! ¿Tantos animales sin su hogar? ¡Wow! Miles de especies se quedarán sin su casita bonita. Seguramente, si los animales que los habitaban pudieran hablar, nos dirían al respecto: ni mi casa es ya mi casa. Y tú, que sí tienes posibilidades de hablar, ¿qué le dirías? Analicemos bien esta frase: ni mi casa es ya mi casa. O sea, ellos van a un lugar que no es su casa, pero igual los botan, porque ni es su casa ni siquiera. Yo les diría que todos tenemos derechos, igual manera los animales y los humanos. Tenemos derecho a que nos cuiden, ya que tenemos igual manera a un hábitat y a un dueño. Ahora, 1. Introducción al ecosistema. Un ecosistema es el conjunto de organismos de una comunidad y su entorno. En el ecosistema podemos identificar a los organismos que conforman varios tipos de seres vivientes o factores bióticos. Ver el gráfico, la flecha señala las cadenas tróficas, es decir, quién sirve de alimento a quién. Vemos bien claro los consumidores y los productores. Vemos una planta, de igual manera un grillo, un pájaro, de igual manera así la cadena trófica sigue. Esto se come esto, la planta se come esto, el pájaro se come el grillo y los descomponedores. Los productores son las plantas capaces de producir materia orgánica, que son los almidones, azúcares y etc., a partir de materiales inorgánicos, aire y agua, y la energía luz solar, por lo que se denominan seres autótrofos, fabrican su propio alimento. Las plantas capaces de producir, nosotros lo conocemos, sí, se llama fotosíntesis. ¿Y cómo se crea? De materiales inorgánicos, gracias a aire, agua y luz solar. Y son eutróficos. ¿Por qué? Porque fabrican su propio alimento, o sea, fotosíntesis. Los consumidores. Hay 1, 2, 3, 4, 5 de primer orden. Vamos a leer. Son los animales herbívoros que se alimentan de plantas. Puede ser una vaca, un toro, un caballo, una jirafa. De segundo orden. Son los animales carnívoros que se alimentan de los herbívoros. Puede ser un león, un tigre, un jaguar, etc. De tercer orden, son los animales que se alimentan de los dos grupos anteriores, o sea, de los carnívoros y los herbívoros. Pero no hay ningún animal. Sí, el cocodrilo. Te voy a decir un ejemplo. Un pececito chiquitito se come las algas. A ese pececito, ¿qué se le come? Un atún. El atún, ¿quién se le come? Un pez más grande. Luego, ¿quién se lo puede comer? Un humano, porque lo puede pescar. Los carroñeros son los animales que se alimentan de los dos grupos anteriores, o sea, de todo, pero sus cadáveres. O sea, ¿a quién tenemos? Tenemos primer orden, segundo orden y tercer orden. O sea, a los tres les gana. O sea, digamos, un cóndor. ¿Pero por qué un cóndor, José?
Si tú vas al desierto y miras arriba, te vas a dar cuenta de que hay muchos cóndores, o gallinazos más bien dicho. ¿Y por qué te rodearán? Porque están esperando que te mueras, y ellos comen cadáveres. Sí, cadáveres. Ahora los descomponedores son el último grupo. Son los hongos y los seres microscópicos, o sea, lo que no podemos ver, como las bacterias, que descomponen la materia orgánica muerta y se alimentan de ella. Si tú, capaz de estar muerto tu pollo, tenías como de mascota y lo tiras a la calle. Después de 2 días hay un montón de moscas, el pollo está descompuesto y dices, ¿quién ha sido? Pero si yo solo lo he tirado, han sido las bacterias, los seres microscópicos, los hongos, ya que no se ven y ellos descomponen día a día, hora por hora. En el ecosistema también encontraremos a los materiales, como es el aire, agua, minerales del suelo y la energía, que es la luz solar, o factores abióticos, o sea que no tienen vida. Estos son los materiales que las plantas transforman para construir su cuerpo y guardar sus reservas de las que los herbívoros se aprovechan, y nosotros también. En el ecosistema, los seres vivos intercambian materia y energía entre ellos con el entorno. Sí, a ver, te voy a hacer un ejemplo. La planta, ¿qué nos da? Oxígeno. ¿Y nosotros qué le damos? Dióxido. Si la planta y nosotros no estuviéramos, mundo vacío. ¿Por qué? La planta respira dióxido de carbono. ¿Y quién bota los dióxidos de carbono? Personas y animales. Ahora, ¿nosotros qué respiramos? Oxígeno. ¿Y quién bota oxígeno? La planta. O sea, nosotros tenemos que amar mucho las plantas. Ahora, 2. La diversidad de plantas. ¿Cómo se relaciona con el ecosistema? La planta se relaciona con el ecosistema de muy diversas formas. De todas ellas hemos priorizado las siguientes. Plantas diferentes. Viven en ecosistemas con características diferentes. En el ecosistema están presentes las plantas, que son organismos que poseen una particularidad y tienen partes verdes, hojas y algunos tallos, que son las fábricas del alimento, que producen a partir de materiales inorgánicos, como el dióxido de carbono, CO2, y el agua, H2O, utilizando la luz solar como fuente de energía. Las plantas, durante la fotosíntesis, almacenan energía en los alimentos, que fabrican y desechan el oxígeno. Las plantas, como todo ser vivo, respiran oxígeno y expulsan dióxido de carbono a las 24 horas del día. Además, son capaces de almacenar una gran cantidad de agua y luego distribuirla al ambiente a través de la transpiración. Como vemos, planta crece, de igual manera se vuelve chiquita, crece, chiquita. De igual manera es el ciclo de vida. Una planta, si tú la plantas, está chiquita y va creciendo de poco a poco. ¿Pero qué la hace crecer? ¿Cuál les hace? Como ya he dicho, la planta expulsa el oxígeno y nosotros podemos respirar. Y nosotros le damos el dióxido de carbono a la planta para que ella viva. De igual manera almacena agua y luego distribuye a su ambiente, o sea, a las hojas, a los frutos, al tallo. ¿Pero a través de qué? De la transpiración. Sigamos. Plantas diversas en ecosistemas diversos. ¿Cómo se genera un ecosistema? Solo imaginemos un espacio abandonado. Imagínate. Espacio abandonado, limpio y húmedo. Al comienzo, allí solo crecen pequeñas plantas silvestres. Después vendrán los árboles coníferos. Y luego los árboles robustos que formarán el bosque. Cuando empieza a formarse el ecosistema, hay pocas especies de plantas. Después, la cantidad de plantas crece y también la variedad. Y cuando el ecosistema llega a su máximo crecimiento, el clímax del ecosistema, la cantidad y diversidad de plantas será muy grande y tendrá también más consumidores, como ¿quién? Herbívoros. El ecosistema puede verse perturbado por periodos de frío intenso, incendios forestales y exceso de consumidores. ¿Pero por qué frío intenso? Los climas pueden matar a las plantas. Si tú prendes en el bosque un fosforito, todo se incendia. Así que nunca lo hagan, por favor. Y exceso de consumidores. Pueden haber muchos herbívoros y pueden devorar todo el bosque. Puede perderse, cambiar y renovarse hasta llegar al clímax y luego volverse a perderse y desaparecer la diversidad. Los ecosistemas, entonces, no son estables todo el tiempo.
van y vienen, y cada vez las plantas son siempre las primeras en poblar los espacios. Entonces, tendremos que al principio los ecosistemas son simples, con pocas plantas y poca diversidad, pero van volviéndose cada vez más complejos a medida que ingresan otros organismos. Las etapas en ese desenvolvimiento son llamadas sucesión. Durante la sucesión, normalmente existe un crecimiento de la cantidad de seres vivos que lo conforman, y por consiguiente crece el almacenamiento de nutrientes. Cuando crece la cantidad de plantas y también la diversidad, aumenta la diversidad de las especies participantes. Después de crecer un tiempo, el ecosistema se detiene. Si las condiciones del clima varían, el ecosistema puede variar, pero muy poco. Los seres que mueren son reemplazados por otros del mismo tipo. En este estado de inmovilidad, el ecosistema se mantiene en equilibrio. Sí, pero José, ¿por qué? Si nosotros hacemos una fogata, hay más calor y el ecosistema cambia. Nacen nuevas plantas, pero de acuerdo al clima. Si hace más frío, mueren plantas, pero nacen plantas acostumbradas a ese clima. Si es otoño, mueren plantas, pero nacen plantas a ese clima. Cada clima trae su planta. Y como estamos en inmovilidad, el ecosistema está en equilibrio, o sea, nadie se quema bosques, todo está limpio, no hacen fogatas ni campamentos. Está como vino, naturalmente sano. Sigamos. La vida en el ecosistema depende de la diversidad de plantas. Las plantas son importantes por diversas razones. Primera razón, por haber cambiado la composición de la atmósfera terrestre. En los inicios de la Tierra no había prácticamente oxígeno, pero abundaban el dióxido de carbono, el CO2 y el agua H2O. Las plantas eran muy simples, pero de gran tamaño, como es el caso de los helechos, arbóreos. Entonces, al producir sus alimentos mediante la fotosíntesis, las plantas crecían y a medida que se hacían más grandes, desechaban más oxígeno al ambiente. De este modo, poco a poco, la cantidad de oxígeno fue creciendo hasta que fue posible respirar y los animales pudieron vivir. Así empezó la diversidad. Esa es la primera razón. Ahora la segunda razón. Porque la vida en la Tierra depende de ellas. Los humanos, al igual que el resto de los animales, no podríamos alimentarnos sin las plantas. ¿Por qué? Porque es directa o indirecta. Lo que comemos procede de los vegetales, sí. Aunque cualquier cosa que comemos viene de los vegetales directamente o indirectamente. A partir de la materia orgánica elaborada por las plantas, se van alimentando el resto de organismos de la Tierra. Primero, comen los herbívoros que toman e incorporan en sus cuerpos el alimento elaborado por las plantas. Por ejemplo, el conejo se come la zanahoria o las larvas de cangrejo. Consumen los minúsculos organismos vegetales que flotan en el agua. Los herbívoros son devorados por los carnívoros. Los carnívoros se comen unos a otros. El conejo se lo come al sol y este lo devora el lobo o el perro. En el mar también se da este fenómeno. Las larvas de los cangrejos son devoradas por las sardinas y luego los atunes se alimentan de las sardinas. Los humanos dependemos directamente o indirectamente de las plantas para poder alimentarnos. Si comemos carne animal, esta procede de un animal que se ha alimentado de hierba. Cuando comemos alimentos vegetales, estos han sido producidos directamente de las plantas. De las plantas obtenemos cereales como el trigo, que es el alimento más importante del mundo occidental. El maíz, base de alimentación en muchos lugares de América, o el arroz, primera especie alimenticia de Asia. Así, cuando el ecosistema ha llegado a su clima, la diversidad de plantas será mayor y también será mayor la posibilidad de tener alimentos diversos, y eso será que también haya diversas especies de animales. Estos diversos animales, al comer diversos tipos de plantas, llevarán las semillas en sus estómagos y las dispersarán a diferentes lugares. Así se extenderá la diversidad de plantas. Toda comida que comemos nosotros es de las plantas. Sí, de las plantas, puede ser directa o indirecta. Directa, o sea, de la misma planta, sus frutos. La papa tú siembras, te da papa. Tú siembras haba, te da haba. Maíz, arroz, trigo, etc. Pero también de la carne. El pollo, ¿qué se alimenta? Del maíz. ¿Qué más? Si un animal se alimenta, un conejo,
de la zanahoria. ¿Y de dónde viene? De un vegetal, ya que si no hubiera sido ese vegetal, no estuviéramos comiendo esa carne. Sigamos. En la diversidad de ecosistemas habrá biodiversidad de plantas. Las plantas, junto con otros factores, dan origen a la diversidad de los ecosistemas. Hay varios factores para la diversidad. Veamos dos de los más importantes. Las plantas con flores son muy importantes para producir la diversidad, porque mediante la polinización y posterior fecundación de las mismas a través de agentes polinizadores, como aves o insectos, aseguran que la especie no desaparezca. Gracias a esta forma de evolución, el polen viaja muy lejos con los animales que los transportan y fecunda flores de otras variedades, produciendo así nuevas variedades. Este proceso, pero si ustedes se dan cuenta, ¡wow! El polen viaja, ¿por dónde? Por los animales, aves, insectos, como la mariposa, avispa, muy lejos. ¿Qué más nos dice? Con los animales que los transportan y fecunda flores de otras variedades, produciendo así nuevas variedades. O sea, si una flor bota un polen, lo transporta y nace otra flor. ¡Wow! 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 Este proceso se va diversificando y genera variedad tras variedad de plantas que van creciendo y multiplicándose. Pero la variedad también depende del ambiente. Es así que, por ejemplo, conforme se retiran los hielos de las montañas, se va produciendo la sucesión. La montaña se va poblando de diferentes especies, primero vegetales y luego animales. Las plantas se convierten en especies endémicas de las diferentes altitudes. Por supuesto que estos procesos no ocurren en cortos periodos de tiempo. Esto requiere cientos y hasta miles de años. De este modo, al tener los ecosistemas características diferentes, altitud, cantidad de lluvias y temperaturas, composición del suelo, será posible que existan especies de plantas diferentes en cada ecosistema. Como vemos, hierba transporta el polen y va haciendo más árboles. De igual manera, sigue y va a más altitud. Como vemos, el polen se transporta a través de los animales. Sigamos. A mayor cantidad y variedad de ecorregiones habrá mayor diversidad de plantas. La ecorregión es una área geográfica que se caracteriza por tener el mismo clima, mismo tipo de suelos, condiciones de humedad y la misma flora y fauna. En el Perú, tras varios intentos clasificatorios, se ha propuesto una última que comprende 15 ecorregiones. ¡Wow! 15 ecorregiones. 3. En estas ecorregiones se han identificado especies de plantas que crecen solo allí, por lo que son denominadas endémicas. ¿Saben qué es endémicas? Que solo crecen en ese lugar, en ningún más lugar. Actualmente se han identificado 36 géneros de plantas. ¡Wow! 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 Tantas plantas solo en nuestro Perú. Endémicos en el Perú. Hasta hace mucho poco eran 37. ¿Pero qué pasó? Pero una especie ha sido identificada también en Bolivia. O sea, también crecía en Bolivia, no solo en Perú. Qué pena. Por lo que ya no se puede asegurar que esa especie solo era propia del Perú. Dentro de una región geográfica puede haber más de una ecorregión. Ello depende de las altitudes que existan en la región geográfica. Las altitudes son un criterio muy importante para identificar las ecorregiones. De modo que en tu región geográfica puede haber una gran variedad de especies de plantas y tal vez muchas de ellas endémicas. Al tener una determinada ecorregión con características diferentes a la de los demás, hace que la flora existente en ella pueda ser diversa y sea además distinta a la flora de las otras regiones. Por consiguiente, la existencia de 15 ecorregiones identificadas en el Perú nos convierte en un país ecodiverso, porque 15 es un número muy superior al número de ecorregiones existentes en la mayoría de países. 15 es mucho. Esa diversidad de climas, suelos, humedad, fauna, hace que la diversidad de plantas sea muy grande entre una ecorregión y otra. Y en suma, hace que la diversidad en general en nuestro país sea inmensa. Este es el motivo por el que estamos comprendidos entre los 10 países con mayor diversidad del planeta, del mundo.
10 mejores países. Sin embargo, esto puede acabarse si permitimos que se atente contra la biodiversidad, cuando se destruyen sistemáticamente los ecosistemas para albergar a más personas. Más actividad informal que desprecia el ambiente y no nos detenemos a pensar que talar indiscriminadamente, contaminar fuentes de agua, etc., es destruir las plantas y los árboles. Así que nunca contamines el agua, nunca tales, por favor, nunca. Y con ello a sus pobladores inmediatos, y con ello destruir nuestras posibilidades de tener una población con mejores condiciones de vida, por la infinidad de posibilidades que brinda un ambiente cuando es diverso. Por eso, nuestro país es 10 diversos culturales. Por eso que nunca talemos. Si quieres estar en esos top 10, por favor, nunca tales, nunca contamines el agua. Ahora, ya que hemos leído el curso, vamos a responder la pregunta de investigación. ¿Qué características del ecosistema se relacionan con la diversidad de plantas? Creo que las características de los ecosistemas que se relacionan con la diversidad de las plantas son que el ecosistema está conformado por diversidad de plantas, y si un factor del ecosistema no está, el ecosistema desaparece. ¿Pero por qué? Yo lo voy a explicar. Si no hay plantas, no hay vida. Imaginemos que la planta no genera vida. Si no hay plantas, el herbívoro no come. Y si no está el herbívoro, el carnívoro no come. Y si no están los carnívoros, los microorganismos, como el hongo o las bacterias, tampoco nos alimentan, ni los carroñeros. O sea, no habría vida. ¿Y nosotros de qué nos habríamos alimentado? Así que las plantas mandan toda esa cadena trófica, igual manera el ecosistema. Ahora vamos a analizar la confiabilidad del material. Los nombres de los autores o nombre de la identidad. Howard Odum. Fuente de información, archivo multimedia. Es fuente internet. Identificación del autor, es una persona, no es un tipo de identidad. Identificación del autor. Profesión, biólogo. Ocupación, ecólogo. El autor es citado 2 veces. ¿En dónde? En tesis universitaria. Pero José, dime por favor, ¿dónde encuentras esta información? Yo nunca encuentro. Está en su propia ficha. Sí, está en la bibliografía. ¿Recuerdan que nosotros habíamos dicho que íbamos a hacer en un cuadro los criterios de confiabilidad? Pues mírenme, sí lo hicimos. Felicitaciones, realizaste la actividad que te hemos propuesto. Estamos seguros de que hoy aprendiste algo muy importante. Si es así, esperamos que te sirva para formarte ideas más claras acerca de la relación que hay entre las características de los ecosistemas y la diversidad de las plantas, y de que depende para que existan diversas de plantas en el lugar. Así que chicos, esto fue todo el video. Si te ha gustado, no olvides suscribirte, activar la campanita y regalarme un like para seguir creciendo en el canal. Así que chicos, nos vemos hasta un nuevo video. Adiós.